Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera pa' subir al madero a quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta del cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que tiras todas las primaveras, porque andas pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Antonio Machado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Patti Romaní, su amiga de siempre, y hoy es Viernes Santo. Para el mundo católico, hoy se conmemora la crucifixión. Y la crucifixión de Jesucristo ha marcado la historia, ha pautado las diferentes generaciones. Y sobre todo, es un día de guardar. Es el día más importante de la Semana Mayor, conocida también como Semana Santa, que termina y culmina justamente con la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy, con todo respeto, para todos aquellos que no pertenecen a la religión católica, me voy a permitir hablar de la crucifixión y de todo lo que ha significado a través ya de 21 siglos, cómo pauta este tiempo, cómo lo marca, lo define y lo configura. El término de el politeísmo y por primera ocasión en el mundo occidental, la creencia en un solo Dios omnipotente, omnipresente y obviamente con el don de la ubicuidad, como es el caso de Jesucristo. Después de la última cena, que es donde Jesús se reúne con sus apóstoles y en el que esta conmemoración será reiterada cada domingo por la Iglesia Católica, Jesús reza en el Monte de los Olivos, la única oración que se conoce totalmente dicha por Jesús y ratificada por los 4 apóstoles que han configurado la Biblia en su segunda parte. De aquí viene la traición de Judas y posteriormente comienza el sacrificio de Jesucristo por la humanidad. El cubrir nuestros pecados con su sangre, con su cuerpo y sobre todo con su vida, entregando su vida terrenal para ir a brazos de su Padre y del Espíritu Santo. Todo este martirio tiene varios protagonistas. El principal de ellos es Jesús de Nazaret, quien injustamente es condenado a muerte, sometido a la burla como el rey de los judíos. Incluso se le llega a hacer su corona de espinas, que dice: Rey
de los judíos en latín, en hebreo y en griego. De aquí, la corona de espinas es también uno de los símbolos más importantes del cristianismo, porque nos hablan no solo del dolor físico, sino de la burla que todos aquellos infieren a la alta dignidad de las personas. No importa si estas personas viven como Jesucristo en la más absoluta seriedad y casi vestido con sandalias, con algunas ropas y sin hogar, en la humildad total, en la pobreza, con un voto de pobreza. Por eso es la importancia de la corona de espinas, que aquel que es rey no tiene que llevar forzosamente una corona de oros, ni tiene que rendírsele pleitesía. No, en su caso fue condenado y llevado a la crucifixión. La crucifixión, ex crucis en su raíz latina, es una antigua forma de tortura que ya había sido instaurada un poquito antes de Alejandro Magno y que ya se conocía y que fue posteriormente adaptada por los grupos romanos, porque la crucifixión traía un castigo lento, muy lento, y un sufrimiento lleno de penar, puesto que poco a poco la muerte venía. No era una muerte rápida, era realmente pues todo lo que es el proceso del padecimiento, de llegar a los límites del dolor y en los límites del mismo desmayar para posteriormente morir. 3 mujeres acompañaron a Jesús por su interminable camino hacia el monte, el Gólgota. ¿Por qué no iban todos sus apóstoles? En muchas películas tal vez hemos visto que corren alrededor del Señor Jesucristo. Las escrituras marcan que no era así. Por lo menos en 2 de los apóstoles se habla de que ellos se escondían porque tenían miedo también y en ese momento eran ferozmente perseguidos. Pero ¿qué significa que 3 mujeres hayan acompañado a Jesús? En primera, un hecho político. Las mujeres en ese momento no estaban siendo perseguidas como los discípulos. No, ellas podían estar, porque además la condición femenina era muy disminuida, como casi siempre en la historia, también en estos tiempos. Por lo tanto, María de Magdalena, María de Magdalas, que es donde así se le conocía, y María, la madre de Jesús, acompañaron en todo este trayecto y sufrieron todo lo que una madre puede sufrir y todo lo que una mujer que lo amaba más allá del amor terrenal, con ese amor que proviene del cielo, con ese amor que ubica al hermano, al padre, al pastor, al hijo, a todo, al esposo, al confidente, al Señor. Esa es la figura de María Magdalena, que va callada, intentando ser fuerte. Así es como va ascendiendo hacia el monte. Jesús con una cruz que no puede cargar con ella. Imagínense ustedes, si tuviéramos que cargar con todos los pecados del mundo, como Él lo hizo. Debe ser muy pesado y el camino debe ser muy largo, tal como lo fue para Jesús, quien en un momento dado cayó y los guardias le indicaron a uno de los que estaba mirando lo que consideraban el espectáculo de la Pascua, que lo ayudara. Y él mismo
Este hombre ganó el cielo posteriormente porque cargó junto con Jesús el pecado de todos nosotros. Y este hombre fue bendito sin que él lo supiera, porque era un simple espectador. Pero era el pueblo, ese pueblo que en algún momento dado no solo es obligado, sino que al ver lo mucho que pesaba la cruz, él sintió piedad de Jesús y comenzó a cargarlo incluso más que él. Lo cargó cerca de 600 metros, según cuentan las escrituras también. Y dice que el hombre ya no podía más, su espalda estaba prácticamente destruida. Y sin embargo, lo dejaron hasta donde llegó su propia complexión. Y posteriormente, Jesús, que estaba aún más lastimado que este hombre, a quien le prometió el cielo y al cual llegó, continuó y continuó por ese increíble ascenso, un ascenso que podemos ver no solamente como el caminar pesado y andar terrible de Jesús, que venía golpeado, latigado excesivamente, burlado, con su cruz de rey, con toda la burla que esto implicaba, pero además con un cuerpo que ya no podía más. Y la figura de la madre, la figura eterna de la madre, que sufre y que llora por él y que no puede hacer nada, porque lo único que puede hacer María es mirar cómo están asesinando a su hijo, cómo su hijo inmerecidamente recibe todos los castigos que no le eran propios, que no le eran en justicia, ni siquiera de él, pues nada malo había hecho. Había convertido el agua en vino, había convertido y compartido el pan y los peces. No, para la Virgen María estos momentos fueron incomprensibles. Solo aquella que ha sido madre, solo aquella que ha visto morir a su hijo poco a poco, podría entender algo del dolor de María y cómo necesitaba del sustento de María Magdalena para no caer. ¿Qué podía haber pensado María en ese momento? Pues que se hubiera intercambiado por su hijo, pero también ella sabía y conocía del destino divino de Jesucristo. Así es que aceptaba la cruz, la aceptaba porque sabía que ese era el destino y su hijo se lo había advertido que tenía que ser valiente. Finalmente llegaron hasta la cruz. Allí el dolor se hizo más intenso todavía, si es posible, pues los romanos acostumbraban atar a las personas a la cruz. Sin embargo, en Jesucristo se le clavaron en sus muñecas dos enormes clavos de hierro que llegaron incluso a traspasar su piel, evitando también la posible hemorragia, lo cual, a medida que sufría, también taponearon, porque ese era uno de los propósitos, que sufriera más y más. Después sus pies también se juntaron y también fueron clavados, clavados, los divinos y santos pies del Señor, que poco tiempo antes habían sido ungidos con aceites
preciosos y llenos de olores maravillosos, y que habían sido secados con los cabellos de Magdalena. Aún así, en ese momento, solo había sangre en ellos. Allí sí salió la sangre por botones, por la manera en que estaba el cuerpo de Jesús. Este tenía que ser sostenido por, por una pequeña cornisa que detenía los pies de todos aquellos que estaban siendo crucificados. La cornisa evitaba también el rápido desangramiento. No era una manera gentil por parte de los romanos de ayudar a estas personas, sino era una manera de ahondar y además hacer más lenta la agonía del condenado, el condenado. ¿Y qué había hecho Jesús? Resucitar a Lázaro y a varios más, porque no solamente fue a Lázaro a quien resucitó, a varios más. Y estaba allí, y su madre ya casi no tenía respiración. Ella no se le permitió acercarse demasiado, a pesar de que lo pedía, lo imploraba. No hubo piedad. En ese momento los soldados romanos reían y jugaban a los dados debajo de la cruz del Nazareno, sin importarles el sufrimiento. A su lado estaban dos ladrones. Sí, y sin embargo, ellos también dialogaron con él. Y Jesús les dijo que estaban salvos por estar junto a él, pues pidieron también en el momento de la muerte por ser perdonados. Y Jesús perdonó. Esos momentos en la cruz del Señor son de los momentos más importantes en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando enfrenta a Jesús a los murmullos, a las risas, a las burlas de todo aquel que había subido al monte simplemente para burlarse de él, para, para ver cómo se cumplía la terrible ley, todos ellos. Entonces Jesús dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, en esas palabras Jesucristo no solamente se refería a todos los allí congregados, también se refería a toda autoridad que le había condenado. También hablaba con las gentes que habían sido quienes habían apuntalado su nombre y habían hecho que fuera él el elegido para ser crucificado. Pedía perdón también por sus enemigos. Esa es la gracia de Jesús. Eso es lo que le hace ser grande y eso es lo que le hace definir la historia. Aparte de lo que yo ya he dicho, que con él se consolida y se termina con el politeísmo y se considera a un solo Dios. A partir de su historia, su presencia y sobre todo su escuela, que quedará en manos de los apóstoles y que lo divulgarán por todo el mundo, hasta que son los mismos romanos quienes dictan por orden que es el cristianismo la religión oficial. Pues sí, y allí entré en otros momentos que por el momento no los voy a tomar. La más importante frase de Jesús antes de morir, antes de fallecer, es una pregunta que ha inquietado al mundo a través de 21 siglos.
Sí, Elohim, Elohim, Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esta frase ha tenido tantas interpretaciones, pero creo que la más adecuada o la más cercana es recordar que Jesús vino a este mundo en calidad de hombre y como hombre tuvo en ese momento esa necesidad de todos los hombres de la supervivencia y de gritarle al Padre, ¿por qué me has abandonado? Aunque sabía que su padre no lo había abandonado. Y después rectificó. No con palabras, con la mirada, con el sacrificio total, con la aceptación de los pecados del mundo. ¿Se podría sufrir más de lo que sufrió Jesús en esta cruz? Yo pienso que no, que es una tortura enorme y que fue torturado y recordado por los siglos de los siglos. Esta tortura jamás se ha olvidado, ha quedado en la mente, en el consciente y en el inconsciente de todos aquellos los cristianos. Por eso hoy me permití, porque yo soy católica, hacer y hablar de este hecho también como hecho histórico, porque también estoy mencionando que la crucifixión no es una idea romana, estoy dándole una dimensión histórica al asunto, porque la historia occidental se define antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, cómo se termina con el politeísmo y cómo posteriormente es declarada la religión cristiana como la única religión verdadera, ya con ciertos motivos políticos, ya por ciertas cuestiones, por los mismos romanos, es quien un romano converso lo declara así. Pero volviendo al tema que nos ocupa, los soldados trataron de bajar el cuerpo de Cristo, pero antes tenían que asegurarse que estaba muerto. Si no morían en la cruz, los soldados tenían que quebrarles las rodillas y quebrarle casi todas las piernas para que entonces el desangramiento fuera total y la muerte se viniera en pocos momentos, si es que ya les apresuraba el bajar los cadáveres. Así iban a hacerlo con Jesús, y María Magdalena y María clamaron, pero él ya ha muerto, porque supieron de tanto mirarlo, de tanto comunicarse con los ojos de Jesús y con este Jesús que le pedía a su madre que fuera fuerte, que no sufriera, que ahí estaba su hijo y que para eso estaba su hijo, que supieron el momento exacto en que Jesús expiró, motivo por el cual los romanos, para asegurarse de que ya estaba muerto algún preso, siempre infligían una última herida en el costado con una espada. Así lo hicieron. Y así, de esta forma, se encontraron lo que serían llamadas posteriormente los 5 estigmas de Jesús, las 5 heridas mortales de Jesús. Jesús lo descienden de la cruz y lo comienzan a quitar. Jesús muerto es tomado en los brazos de María y María lo acuna con todo el amor
con el que lo vio nacer, con todo ese amor que lo ha proseguido durante todo su camino, pues fue María su inseparable compañera. Y esto da origen a la piedad de Miguel Ángel, a esa maravillosa e increíble obra de arte de la piedad de Miguel Ángel. Aunque aclaro que existen varias imágenes de la piedad por diferentes escultores que han retomado este momento histórico en que Jesús es acunado, ya muerto, por su madre María. Empiezan a darse prisa y a querérselo quitar, y María a que no quería que nadie le quitara el cadáver de su hijo, pero tenían que enterrarlo porque al día siguiente se hacía el sabbat y en el sabbat no estaban permitidos los entierros. Así es que tenían que buscarlo. María Magdalena no sabían exactamente hacia dónde iban, no sabían exactamente qué es lo que iba a pasar. Y aquí lo insólito del asunto y también lo milagroso es que José de Arimateas y Nicodemo, precisamente los que habían pugnado más porque Jesucristo fuese en un momento dado burlado, diciendo que no era el rey de los judíos, son los que piden el cuerpo de Jesús y les es concedido. Así ellos llevan a Jesús junto con María hasta el lugar en donde Jesús debe de descansar. Se abre una inmensa roca, se prepara todo el lugar y posteriormente se cierra. Lo cerraron entre 7 y allí también Nicodemo le dice a María que de verdad está arrepentido. Y María, como a todos, perdona, porque su capacidad de perdón es inmenso. Pasa el sábado, que posteriormente ya es conocido como Sábado de Gloria, pero que en esos momentos y en ese tiempo es el Sabbat, o sea, la fiesta judía en la que se dedica también al Señor y en la que no se debe de hacer ninguna incursión hacia esos terrenos. Llega el domingo, conocido como Domingo de Pascuas o Domingo de Resurrección, y es María Magdalena otra vez la figura que va a dejarle flores y a ver el sepulcro de Jesús. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que al llegar estaba abierto y no había nadie. Ella se espanta, corre, grita, dice que Jesús, el cuerpo, ha desaparecido y le parece una infamia y le parece lo más bajo que puede ser, y regresa dolorosa. Detrás de ella viene más gente, pero ella llega antes y llorando, tomando las últimas ropas en las que fue envuelto Jesús, ella llora y Jesús se aparece frente a ella y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Y ella lo ve. Y al tercer día, tal como Jesús lo había dicho, él ha resucitado. Habla con María Magdalena y sus últimas palabras son: ve y diles a todos. Jesús resucitado es una alianza de amor, es un pacto eterno de que volveremos a vivir cerca del Padre,
cerca de nuestro Padre y de la resurrección de los muertos. Es la promesa de los cristianos de que estaremos cerca de Dios. Es la promesa del mundo católico de que veremos a Dios y que estaremos como Él a la diestra del Padre. Y como yo he creído siempre en esto, y hoy trate de relatárselos porque es también mi religión. Lo único que puedo decirles es que es un día de guardar, es un día de hacer vigilia, es un día de reflexionar sobre los pecados, es un día de reflexionar sobre todo la cruz que cargó nuestro Señor. Cuánto dolor hay en su historia, cuánto escarnio, cuánta burla, y sin embargo, sí, era el Hijo de Dios, y era Dios, y Él mismo lo afirma prácticamente en los 4 evangelios de la Biblia. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este día sea de meditación y de gloria también el próximo domingo, nuestro domingo de resurrección, en que podemos nosotros alabar al Señor, alabar al Hijo, alabar al Padre y al Espíritu Santo, que en su grandeza nos conceden el acto de la resurrección de Jesús. Muchas gracias. Y donde quiera que ustedes estén, por favor, denle amor a todo aquel que los rodea. Y recuerden, este sacrificio de Jesús, si es un ejemplo para todos. Y así debe de ser. Muchas gracias. Denme like, suscríbanse. Soy Patti Romani y necesito suscriptores. Muchísimas gracias. Estaré con ustedes en este día tan triste y en otros mejores. Pero como siempre, all you need is love. Y no se olviden de Auri, también para él, mi amor.